Y en más información, si usted ha recibido intimidaciones o también ha sido sujeto de llamadas a altas horas de la madrugada para realizar el cobro de algunas deudas, pues sepa que ahora este tipo de acciones pueden ser castigadas con hasta 4 años de prisión. Veamos la información. Si usted tiene alguna deuda con una entidad bancaria, ponga atención. Usted puede denunciar a los despachos de abogados si llegan a incurrir en malas prácticas y abuso de cobranza como en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que los despachos pueden realizar la cobranza, pero por ejemplo, no pueden llamarnos a nuestra casa después de las 11 de la noche o antes de las 6 de la mañana. Esto es una falta en la que están incurriendo y puede ser penalizada la institución financiera que contrate o que su despacho contratado lleve a cabo esta práctica. Tampoco pueden hacer el cobro a menores de edad ni a adultos mayores que no sean los deudores, menos a conocidos o a personas que se hayan puesto como referencia, solo a quien sea aval. El hecho de cobrar con amenazas, con malos modos, con intimidación, ya constituye un delito. De estas 21 causas que no deben de hacer los despachos, hay 4 que ya se asumen como un delito. Establece 4 causas que son calificados como delitos. 1. Intimidar a un deudor. 2. Hacerse pasar por abogados o por instituciones de gobierno. 3. Hacer escritos que aparenten ser emitidos por la autoridad judicial. Y 4. Amenazar con embargar. Si usted percibe alguna de estas conductas, puede poner una queja en la Conducef, en la página www.gov.mx/Conducef. Saray Mariscal, 21 Noticias.